hoy en este contexto. Claro, quien conspire contra el Estado venezolano es un caballo de Troya. Claro, el caballo de Troya el que se alegra de la desgracia de Venezuela. Claro, pero parece una afirmación que generaliza, porque decía que hay voceros que han salido en este contexto electoral, bueno, y han rechazado públicamente las sanciones. En algún momento las apoyaron, sí, hoy las rechazan. Hoy aspiran a participar, rechazan al tema de la sanción. Tú te refieres al clan de los Plagatox, el club de los Plagatox. El presidente del club de Plagatox se llama Enrique Capriles Radonsky, pero ya aumentó el club de los Plagatox. El del Zulia forma parte del Club de los Plagatox. El que tuviste ayer sentado aquí, Tomás Guanipa, forma parte del Club de los Plagatox. Es decir, las marean, pero no las matan. Ellos dicen eso, pero en la práctica ceden a los intereses de esos grupos que realmente son los caballos de Troya del Estado venezolano, que se alegran con la desgracia y el sufrimiento del pueblo de Venezuela, porque no enfrentan, porque le tienen pánico, le tienen temor a la adjetivación, a la descalificación. Hermano, mira. Aquel que tiene miedo a que lo agredan, que denosten de él, que lo critiquen, usted no sirve para liderar, porque el que lidera inclusive lo hace a riesgo de su propia vida. Es decir, para estar en la vanguardia hay que dar el ejemplo. Estoy en un cuartel, el líder es el último que come, así se quede sin comer, ese es el líder. O sea, ¿cómo es esto? Que hay unos individuos que dicen una cosa, se doblan para no partirse. Porque al final lo que quieren es una cuotica de poder. Entonces lo que quieren es estar en la Asamblea Nacional y convertir la Asamblea Nacional en el epicentro para ser los caballos de Troya contra el Estado venezolano. Porque tú te puedes oponer al gobierno, pero legítimamente válido. Pero es más, y no si es legítimo reflexionar. Es decir, José Brito no puede pensar que ellos reflexionaron y se dieron cuenta que la abstención fue un error y que la abstención fue un error. Por ejemplo, tú reflexionas y la alternativa que le das a los militantes de un partido es que sigan a la demente de la señora Machado, entonces eso es reflexionar. Bueno, pero plantearse una vida distinta a la que ella estaba proponiendo, eso no es una reflexión. Eso no es una política. Un partido político, hermano, es un movimiento de movimientos para la consecución del poder y tienes que generar las condiciones para la toma del poder. Ahora, si tú eres tan simplista y le dices a la militancia de un partido, bueno, sigan a esa demente, porque eso es lo único que nos queda, porque yo practico la política así, para donde sopla el viento, para allá me voy. No, yo navego contra la corriente. El líder, el que lidera, el que está en la vanguardia, dicen, están equivocados, ese no es el camino. Sígame lo bueno, como decía el Chapulín Colorado. Sígame lo bueno. Vamos. Ese es el tipo de liderazgo que requiere Venezuela en este momento. Un liderazgo responsable, que piense en la gente. Yo quiero de verdad que la gente, yo quiero reclamarle, exigirle al gobierno nacional aumento de sueldos y salarios. Pero vamos a aumentar la producción. ¿Qué estamos haciendo para aumentar la producción? ¿Qué estamos proponiendo para aumentar la producción? O vamos a tirar cohete cada vez que este señor Trump o el lobby que hace Marco Rubio, Díaz Balar, María Elvira Salazar, Jiménez allá en Florida, esa gusanera que está allí, que hace ese lobby para que conspiren contra el Estado venezolano, porque el hospital del Llanito no es de Maduro, el hospital Racetti no es de Maduro, el hospital Antonio Patricio Alcalá de Cumaná no es de Maduro, el Ullapar allá en Puerto Ordaz no es de Maduro, eso es de todas y todos los venezolanos, compañeros. Entonces, si yo quiero que las cosas mejoren, yo tengo que procurar que la producción de petróleo mejore. Entonces, ¿cómo se los explico? Como un maestro de primer grado, se los explico con la tablita. Señores, si queremos que las condiciones sociales, socioeconómicas de todas y todos los venezolanos mejoren, que el sueldito mejore, que el ingreso mejore, tiene que aumentar la producción. Y si tú conspiras contra la producción de petróleo, contra la venta de petróleo, tú estás conspirando contra ese pobre hombre, esa pobre mujer, a colocarlo en el ostracismo, dejarlo en el olvido. Yo no hago política de esa manera. Vienen unas elecciones ahorita, y a lo mejor iré a la Asamblea Nacional o iré a aspirar a una gobernación de Estado. Pero la manera de ser opositor es decir, yo gobierno de manera distinta. El que quiera ver cómo se gobierna de manera, aquí lo hago de manera distinta. Y el que quiera que no siga, síganme lo bueno. Esa es la manera de hacer política, una manera distinta, pero siempre haciéndola de manera propositiva. Por eso es que yo digo, a esos caballos de Troya, y cuando lo digo eso, le hago un llamado también al gobierno nacional, porque es más bulla que la cabulla. Porque cuando tú dices, tengo una ley de extinción de dominio, tengo una ley Simón Bolívar,
Pero bueno, es letra activa, letra muerta, conveniencia de parte, aplíquenla de una vez. Pero no es muy opositor pedir que encarcelen a otros opositores. Eso a la gente le puede hacer ruido. Pero es que ellos son opositores. ¿Cómo explicarle a la oposición que José Brito es oposición si pide que a la otra oposición la descalifiquen y la descarten? El problema Peñalosa es que no son opositores al gobierno, son opositores al pueblo. Y quien se meta con el pueblo, eso es caca. Eso es sagrado. Ellos son opositores al pueblo. Ese grupúsculo se oponen hoy a las venezolanas y los venezolanos. Todo aquel que conspire contra la realidad, contra la posibilidad de crecimiento, de bienestar y progreso de las venezolanas y los venezolanos, realmente que se enjuague la boca al decir que es venezolano. Por eso fue parte de mi intervención ayer en la Asamblea Nacional. Hablando sobre ese tema de los caballos de Troya. También ayer, por cierto, hacía mención a nuestro invitado sobre el tema de Primero Justicia, y que descartaba que José Brito representara a Primero Justicia y que José Brito no fue un instrumento, palabras más, palabras menos, de un proceso judicial y que no, ustedes tienen las siglas, pero no tienen la gente. Yo veía ayer, yo vi el programa, yo veía el que tú tenías sentado aquí, Tomás Guanipa, yo decía, parecía que estaba no Tomás Guanipa, que estaba era el doctor Zachar Smith. ¿Te acuerdas de Zachar Smith? No, perdido en el espacio. No soy de esa época. Sí, tú eras. Zachar Smith. Yo decía, ahí está Zachar Smith, perdido en el espacio. Porque él decía, no, que bueno, que Brito sí es el que hoy tiene las siglas, tiene la tarjeta y cuestión, y bueno, y debe devolver la cuestión. Seguramente fue porque él negoció para que le dieran la tarjeta. Y yo decía, chico, pero este tipo es Zachar Smith, o él piensa que los demás somos pendejos. Mira, Tomás Guanipa. Y cuando hago, yo sé que tú eres un rolo escatófago, pero yo no quiero llevar a Primero Justicia a un escenario de la escatofagia. Fíjate lo siguiente. Como tú eres un escatófago, yo quiero hacerte este recordatorio, pero haciéndotelo a ti se lo hago a muchos. Tú estabas inhabilitado en las pasadas elecciones para gobernadores y alcaldes, y apareciste de la noche a la mañana aspirando a la alcaldía de Caracas, que por cierto el Carri te dio una pela, llegaste detrás de la ambulancia, porque el pueblo no es pendejo. Entonces resulta, ¿con quién negociaste tú para que te quitaran la inhabilitación de manera expresa? Tú eras el gobernador, tú eras el embajador del gobierno de Narnia, del gobierno de Colombia, de Juan Guaidó, del interinato la locura de Juan Guaidó en Colombia, sobre todo cuando se dio el escándalo de los drones, con los cuales el intento magnicidio contra el presidente Maduro. ¿Y cómo es que de la noche a la mañana apareciste en la calle de Caracas comiendo perro caliente y echándote palo en las Mercedes? Raro, ¿no? ¿Cómo es que tú recientemente estuviste en una asamblea muy pequeña, por cierto, una asamblea con unos dirigentes del partido, y tú aseguraste que el CNE, este CNE se robó las elecciones, según tú, sin presentar ningún tipo de prueba? O sea, si tú aseguras de manera irresponsable, según tú, que este CNE se robó las elecciones, ¿cómo te presentas entonces a aspirar a una curula en la Asamblea Nacional? Yo quiero que te veas, Guanipa, que te veas en el espejo y que digas, ¿quién soy yo? Soy una carátula. ¿Quién eres tú? Vete al espejo, porque tú eres un rehén de tu laberinto de contradicciones. Yo estoy claro para dónde voy. Tengo una política definida. Nosotros tenemos una política definida. Y hay una sola Primero Justicia que tiene una política definida. En Primero Justicia va a estar todo el que quiere estar. En Primero Justicia los que salieron. Y nosotros pero ya en no ese tenemos Primero la Justicia, posibilidad de decidir. ¿Dónde están esas caras de Primero Justicia? Enrique están? Capriles no está ahí, y una serie de dirigentes que históricamente han sido las caras de Primero Justicia. Quiere decir... Sin menospreciar, por supuesto, a la dirigencia. Entonces a ti te gustan los dictadorzuelos, ¿verdad? No estoy hablando de a ti te gustan los dictadorzuelos, sino que porque si es Primero Justicia tiene que parecerse a Primero Justicia. Tú eres el tipo de persona que te acostumbra a que este viejo decrépito Henry Ramos Ayú sea la voz, la única cara visible de Acción Democrática. Entonces tú, que el otro cejudo ladrón de Julio Borges, sea la única cara visible. Bueno, ahí está. No, pero ahí que está, se haya un proceso abierto para quienes se quieran, pero ¿cómo que seguir por el camino del fíjate partido. Tú lo siguiente, pues. Al frente de Primero Justicia hoy están los secretarios juveniles de muchos estados. Tú quieres que esté el cejudo ladrón de Julio Borges. Yo no soy de PJ, yo no tengo nada está que ver Emilio Salazar de Barinas, está Conradito Pérez de Trujillo, está Aurelio Armas, está David García, bueno, y hay una cantidad de dirigentes que son jóvenes, muchachos, profesionales, que están dando la cara, bueno, que son dirigentes de las distintas regiones, ellos están al frente hoy día. Lo que pasa es que si estos señores, que son los señorotes, aquí
la cúpula que siempre estuvo allí al frente, llevando, por cierto, el partido a un barranco. No se lo vamos a permitir. Hoy Primero Justicia está al servicio del cambio necesario en Venezuela. Hoy Primero Justicia le dice a la militancia y a la no militancia, porque un partido político no se puede cerrar, bueno, solo el que se viste de amarillo, ese es el que... No, señor, vamos a acompañar a muchos compañeros del partido, pero también a muchos liderazgos sociales independientes de cara para que sean diputados a la Asamblea Nacional, a los consejos legislativos, para que sean gobernadores de Estado, gobernadores y gobernadoras de Estado. De eso se trata. Y cuando vengan las elecciones de alcaldes, alcaldesas, concejales, acompañar también esas propuestas. Y le cierran la puerta a este sector, porque este sector no tiene la puerta cerrada porque hemos dicho hasta la saciedad. Es que la división de la oposición viene por el tema de la abstención. Pero perdón. Y ustedes siempre apostaron a la participación. Hoy todos va a apuestan a la estar participación. todo el que quiera estar, en primer lugar. Todo el que quiera estar. Y el que quiera participar, siempre que no se convierta en un caballo de Troya, bienvenido. Yo no puedo estar al lado de una persona o de un grupo de personas que celebran la desgracia del Estado venezolano. Pero públicamente no están celebrando la desgracia. Pero ¿cómo que no la están celebrando, compañero? Bueno, Enrique Capriles salió a rechazar. Pero ¿cómo que no la están celebrando? Tomás Guanín ayer aquí rechazó el tema de las sanciones. Pero es que son el clan Plagató. Una cosa es lo que... Mira, tú le puedes decir... Bueno, pero... Tú le puedes proponer matrimonio a una mujer, pero nunca llegaste al altar. Entonces tú eres un Plagató. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes decir misa, pero hoy tú le preguntas a cualquier mujer, mira, tú dices misa, pero no cumples. El problema es que en la práctica no ejecutan. ¿Cómo tú ejecutas eso? Pero con esa visión, por ejemplo, no se le hubiese abierto los caminos de la democracia a quienes tomaron la vía armada en su momento, a quienes tomaron en otros. Hay ejemplos en el mundo de eso, el beneficio de la duda, vuelvo y ¿no? repito, La idea de que la gente puede rectificar. Pero vuelvo y repito. Entonces, la rectificación pasa por alejarse de esa política. O sea, tú no puedes pretender... Mira, ellos tuvieron la oportunidad de la conducción del partido. ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? Llevarlo a un barranco. Es decir, prácticamente dejar el partido sin oportunidad de participar, sin tarjeta. No, compañero, hay que participar, hay que construir una unidad, hay que construir una alternativa. Y la alternativa se construye con un partido que es un activo, que está allí, que lo hemos recuperado para su militancia y sobre todo para cualquier liderazgo social en Venezuela. De tal manera que yo creo que eso es parte del pasado. Yo no quiero que esta organización se convierta en un escenario de la escatofagia y que la agenda te la marquen algunos escatófagos. Yo creo que el país demanda de un liderazgo real, sincero, comprometido con la gente, valiente, dispuesto a la vanguardia y dispuesto a los sacrificios. De eso se trata, Peñalosa. Por eso nosotros damos un paso al frente. Ahorita estoy saliendo, dentro de un rato voy saliendo a Cogede, de Cogede voy a Aragua, de Aragua voy a Carabobo. Está en campaña ya, Brito. Mira, estoy en campaña por recuperar la oportunidad del cambio necesario en Venezuela, de dar una oportunidad a Venezuela. En eso ando, hablándole a la gente. Y yo no soy elector del Estado de Aragua, pero voy al Estado de Aragua a decirle a la gente, a la militancia, a los compañeros, a todos, todo el que quiere estar va a estar. A Carabobo voy, a Cojedes voy, en la semana que viene voy a Sucre, a Monagas. En eso andamos, compañeros, recorriendo la Venezuela profunda y diciéndole hay esperanza, hay posibilidad de cambio, del verdadero cambio que reclama Venezuela. Y sobre todo, siempre poniendo acento y poniendo acento en los logros sociales de las venezolanas y los venezolanos. Siempre poniendo acento en la gente, como lo dije, por cierto, en el pasado reciente, la economía humana, poniendo acento en el hombre y la mujer, que sean el referente y no los números, que sean lo importante. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana, José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. A la pausa, 7:15, Fernando Jauregui con Ecopráctica. Lástima que se nos acabó el tiempo, no pudimos leer los mensajes.